Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Cash Luna y Simón el Mago. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 14 al 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». ¿En dónde está el apóstol Pedro situado en el momento que pasa el caso de Simón el Mago? Viene Pedro y va a Samaria porque le cuentan que la gente está recibiendo al Señor y bautizándose. Dice: bueno, recibieron el Evangelio, recibieron al Señor, vamos a ir a ver qué está pasando. Llega el apóstol Pedro con su equipo y dice: bueno, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Y Simón el Mago, que antes engañaba a todos con su magia, como que fuera alguien importante y toda la ciudad lo oía y lo miraba a él, ahora está oyendo y viendo a Felipe. Ya no a Simón, sino a Felipe. Entonces, en ese momento, viene Simón y cuando ve que llegan los apóstoles, dice: bueno, hay señales, milagros, maravillas, vengan, les vamos a dar algo más grande que la sanidad, más que los cojos estén caminando, los mancos reciben sus brazos. No, vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo, y empiezan a imponer manos y la gente empieza a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Tremendo. Cuando Simón me dice: órale, aquí le entro yo a esta cosa porque ya sé cómo funciona, yo quiero la unción también. Y entonces dice: te voy a dar una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo. Yo quiero tener lo mismo, que cuando yo imponga las manos sean llenos. Hasta ahí, aunque usted no lo crea, no va mal Simón. El que se equivoca es Pedro. No sé si me estoy explicando. Por lo menos estaba dispuesto a pagar. Entonces Pedro le dijo: tú
dinero perezca contigo. Todo el mundo diga perecer. O sea, no le bastaba a Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. ¿Ya? Ahora que ella dijo, Ananías y Zafira se cayeron muertos allá, a este no le voy a decir por qué mentís, a este le dejo un directo. De una vez. Él dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Quién te ha dicho a ti que con dinero se compra el don de Dios? ¿Y que si no se muere? Que perezca contigo. Que perezcas, te digo. Perece, dice el Señor. Y nada. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 2: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hijos del diablo como Carlos Cash Dinero Luna son los nuevos apóstoles. Estos, con sus estrategias infernales, tratan de echar por tierra las enseñanzas y fundamentos de los verdaderos apóstoles para asentar sus falsas teologías. Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cash Luna se burla de la acción que el Espíritu Santo guió al apóstol de Cristo a realizar, convirtiéndose así en reo de muerte sin opción a arrepentimiento. Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El abogado de Simón el Mago, Cash Luna, dice más sobre su protegido y arremete contra el apóstol Pedro en su artículo La estrategia de Dios. Entre otras barrabasadas, escribe lo siguiente: Si vamos a Hechos 5, leeremos la historia de Ananías y Zafira, quienes se quedaron con una parte del precio de la ofrenda que iban a dar, y cuando les preguntaron, mintieron. El mayor problema es la mentira que hicieron al Espíritu Santo. Por eso murieron. Cuando un apóstol pregunta algo, es delicado lo que vas a contestar. Mira cómo la unción hizo que, tomada una decisión Pedro, alguien sanara, y hecha una pregunta, alguien muriera. Ahora, si vas a Hechos capítulo 8 y lees la historia de Simón el Mago, quien ofreció dinero por la unción, verás que en esta oportunidad que las palabras de Pedro no se cumplieron. Él dijo que Simón pereciera con su dinero, pero él no murió en ese instante como Ananías y Zafira. Pedro tuvo que aprender a administrar la unción. Él creyó, se bautizó y comenzó a servir junto con los discípulos. Estaba maravillado al ver que cuando los apóstoles imponían manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Así que ofreció dinero para que le dieran a él ese poder. Lo que recibió fue una reprensión de Pedro. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pon atención al hecho que la Biblia dice que Simón tenía amargura en su corazón. ¿Cómo así? ¿De dónde vino esa amargura? ¿Alguien le ofendió en algún momento? ¿Alguien le rechazó para que estuviese así? No, nadie le había hecho algún daño. Su amargura venía de que antes de que llegaran los apóstoles, él era un hombre a quien todo el mundo escuchaba y ahora seguían a los apóstoles. Él había perdido la admiración del pueblo de Samaria, pues estaban maravillados con el evangelio que recibieron. Su problema no fue ofrecer dinero, sino la raíz por lo cual lo hizo. Lo anterior fue tomado textualmente de la página cashluna.org. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No era ofrenda ni donación lo que Simón ofreció, era precio en dinero para obtener el don de Dios. Cash Luna y comparsa aprueban y defienden las acciones de Simón porque son semejantes y denigran los hechos de los apóstoles verdaderos porque aborrecen a Jesús el Cristo y sus enseñanzas. Juan capítulo 15 del verso 18 al 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El castigo para Simón el mago no era la muerte física como vomita Cash Luna. De otra manera, el apóstol Pedro no le hubiese invitado al arrepentimiento. Simón el mago ya estaba muerto espiritualmente porque su corazón no era recto ante Dios, ya que evidentemente su conversión no era genuina. Simón aún tenía hambre de fama y dinero como de la que sufre Cash Luna y sus iguales. El apóstol Pedro no le dijo perece, como alega el megalómano de Cash Luna. Más bien dijo, tu dinero perezca contigo. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amado pueblo de Dios, ¿hay necesidad de agregar más para convencer a alguno que vive bajo las mentiras y herejías de pseudoapóstoles y maestros como Cash Luna? Pienso que no, pero sigo creyendo que solamente el Espíritu Santo puede quitar la venda de los ojos de todos los prosélitos que siguen ciegamente a esos ministros de Satanás. Iglesia de Jesucristo, guárdate del veneno del simonista Cash Luna y sigamos contendiendo ardientemente por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4. Que Dios les continúe bendiciendo. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios,
Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.